Estamos en vivo en el workshop online de capacidades tecnológicas e investigaciones de microscopía electrónica en Argentina. Tenemos 100 personas en línea y bueno, se están sumando ya por Facebook otras más. Bueno, muchos bienvenidos, muy contentas de estar todos juntos en esta virtualidad para hablar sobre las capacidades tecnológicas y las investigaciones de microscopía electrónica en Argentina. Lo organizamos desde el Centro de Microscopía Electrónica, que bueno, hoy la primera charla va a ser explicarles sobre el centro. Yo soy la directora, investigadora independiente del CONICET, y me acompañan en la moderación a Hernán Esquivel, que es técnico del CIME también, y tenemos también al otro speaker de hoy, a Teobaldo Torres, que va a hablar en el segundo tiempo. Este workshop cuenta con el auspicio de la Asociación de Ex-Becarios Marie Curie, alumni en Argentina, también de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, y la Sociedad Argentina de Microscopía. Le agradezco a Patricia Bozano y a Francisco Capani. A Patricia los veo, está ahí, por el apoyo para el éxito que estamos teniendo ya con esta concurrencia, ¿no? Creo que es re importante seguir conectados en esta situación y aprovechar para que conozcamos todas las capacidades que tenemos y la posibilidad que tenemos de interaccionar, así primero en la virtualidad, y cuando todo eso se solucione, en meses quizás, podamos intercambiar más conocimientos y experiencias a través de visitas, ¿sí? El mapa de la microscopía electrónica en Argentina es muy grande y muchas veces nos pasa que no conocemos todas las potencialidades, y justamente la idea de esto es darlo a conocer entre nosotros, los que formamos parte del sistema y de los distintos servicios del Centro de Microscopía, pero también hacia los potenciales usuarios, pasantes, estudiantes que puedan aprovechar esto, y para estimular la próxima generación de microscopistas, ¿no? Así que muy contenta de eso. Vamos a dar comienzo. Quiero chequear en el Facebook donde está bien mi tono. Bueno, empezamos entonces. Hola. A ver, sí, estoy, no sé si me escucha mejor ahí. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, se ve todo compartido y también por Facebook se ve ok. Lo Bueno, único que sí, perdón, recuerden nada más, la metodología va a ser que las preguntas se lo hagan por chat, y después, después de media hora, 40 minutos, Virginia va a dar pie para el tiempo a las preguntas. Eso nada más, Vir. bueno, porque ahí tenía entendido en ustedes. Ok. Bien, ahora sí ya estamos listos. Disculpen. Bueno, entonces el primer tiempo es la presentación de un instituto, del centro, con capacidades de microscopía electrónica. En este caso, vamos a hablar del Centro Integral de Microscopía Electrónica, que fue uno de los primeros institutos de microscopía y en el NOA, y uno de los primeros también en el país. Y bueno, les voy a contar cuál fue su misión original, lo que seguimos ahora, la visión y los servicios con los que trabajamos.
como dice, si quieren alguna pregunta, las pueden escribir en el chat y después Hernán las va a leer y vamos a tener un tiempo de intercambio. Bueno, el CIME es una institución de doble pertenencia al CONICET y a la Universidad Nacional de Tucumán. Administrativamente hoy depende del PCT CONICET NOA Sur. Este centro fue fundado a través de un convenio entre el CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán en 1980, pero comenzó a funcionar en 1982 con el nombre de Laboratorio de Microscopía Electrónica de NOA, y desde 2010 cambió el nombre a Centro Integral de Microscopía Electrónica, porque estaba proyectado, digamos, la ampliación de la sede original a una sede nueva, en la cual estamos hoy, por suerte, ya hace 2 años. En esto quiero hacer un pequeño homenaje a la primera generación de microscopistas en Tucumán, con los directores, primero el doctor Carlos Santolaya y Beatriz Winnick, fue después el responsable, y los técnicos, la señora Carolina Schick, hoy está jubilada, el señor Alberto Andrade, lamentablemente no nos acompaña, y el fotógrafo Enrique Santiago Luceto, que también se jubiló. La misión del CIME, tanto ahora como en su principio, fue obtener conocimiento en el campo de la microscopía para desarrollar métodos propios, formar recursos humanos especializados y ofrecer servicios técnicos en microscopía electrónica y asesoramiento científico al sistema científico académico y a sectores sociales, de salud, educación y productivos, tanto del ámbito público o privado de la región. El CIME hoy forma parte del Sistema Nacional de Microscopía y eso sirve para, digamos, maximizar, así como muchos centros que hay hoy en la Argentina, el uso de los grandes microscopios que han sido adquiridos con fondos públicos. Bueno, la segunda generación, digamos, que estamos trabajando ahora, muchos discípulos, digamos, de esa primera generación que les he contado recién, somos nosotros, yo estoy a cargo como investigadora, y tenemos equipos técnicos y equipos de becarios que se están formando, haciendo sus tesis en distintas orientaciones, pero tomando la microscopía electrónica como herramienta y capacitándose. El responsable técnico es Luciano Martínez, también están técnicos Manuel Cineriz, que está a cargo del área de microscopía electrónica de transmisión, Luciano y Hernán, que están a cargo de la área de microscopía electrónica de Barreiro, Alejandro, que recientemente se incorpora a CIME y está también trabajando en ambas áreas, Cecilia Gallardo, a cargo de todo lo que es fotografía y documentación del CIME, bueno, los becarios doctorales, Federico, Natalia, Daniel, Silvina, Enzo, y postdoctorales, Cecilia, Anaí, y nos acompaña en la administración, Martín Mosquita. Bueno, el CIME, por supuesto, como parte de la Universidad Nacional de Tucumán y del CONICET, tiene un objetivo que es la ciencia, servicios científicos, en este caso, de excelencia. Desde hace un tiempo que yo estoy en el CIME, hace 5 años, tenemos como un plan de desarrollo, y esto tiene distintos ejes. Uno tiene que ver con la actualización permanente de plataformas tecnológicas, en la medida, digamos, de que el financiamiento lo permita, por supuesto. Generarse, o como ya viene siendo, un centro de referencia regional. Recordemos que el tema es el único en NOA, en este centro, y por supuesto la investigación, tratar de promover más proyectos interdisciplinarios que nos permitan generar nuevos conocimientos que puedan ser luego volcados en el servicio. Ya les voy a mostrar cómo es el esquema. Constituirnos un centro de entrenamiento. Una de las cosas que
que notaba era que había, digamos, como un área de vacancia en el sentido de poca formación de recursos humanos en microscopía en Tucumán, y hemos hecho muchas actividades de capacitación tendientes a que eso se revierta, y creo que es algo que también tenemos que potenciar en el país para formar las próximas generaciones de microscopistas, con todo lo que se está desarrollando esta disciplina, ¿no? Y con eso, digamos, en lo que es entrenamiento, hemos empezado a contactarnos con otros centros a nivel nacional e internacional, y favorecer tanto la capacitación de nuevos usuarios o de estudiantes como también del personal. Y por supuesto transferir el conocimiento hacia aquellos instituciones o grupos que necesitan de estos servicios, que sabemos que son muy complejos y que necesitan un mantenimiento y un personal especializado. Bueno, este es el centro en el que estamos ahora. Es un nuevo edificio que se ha hecho especialmente para que las plataformas tecnológicas que tenemos de equipo puedan funcionar de la mejor forma. Tenemos un equipo principal, una sala, digamos, un edificio accesorio para sala de máquinas, está el generador. Esto está en lo que es Finca El Manantial, que es una parte de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, y aquí estaba proyectado inicialmente el polo científico tecnológico, donde se iban a ir construyendo nuevos institutos, que necesitaban también nuevos edificios. Hasta el momento somos los primeros y únicos, pero todo esto, digamos, está esperando que sea un polo de desarrollo, ¿sí? Estos son laboratorios, nosotros tenemos dos salas de microscopía, una sala CEM y otra TEM, y la sala de preparación de muestras CEM y TEM, y las salas y dos laboratorios de microscopía. Y aparte tenemos dos laboratorios que son más para el desarrollo de la investigación. Estas son los microscopios que tenemos, ambos size, y aparte de, por supuesto, de las imágenes, estos dos equipos nos permiten adquirir otro tipo de información, como es la caracterización química analítica de las muestras. Por el sistema INS, en el caso de SAIS Libra, y por EDS, en el caso del SAIS Supra, que ahora también tenemos agregado un módulo automático para determinación de partículas para el residuo de disparo de arma de fuego, a través de un convenio que se les va a contar con el Poder Judicial Tucumán, lo que nos ha permitido ampliar los servicios con los que se cuenta en el laboratorio. Bueno, los servicios, al ser el único centro de Tucumán y uno de los principales del NOA, nosotros hacemos los servicios tanto de las ciencias biológicas como de las ciencias materiales. Si bien el fuerte siempre del centro de microscopía ha sido las ciencias biológicas, y tenemos tanto lo que es observación con el microscopio, es decir, un técnico que maneja el microscopio y está al lado del usuario, vía remota o presencial, como se permite, y que maneja ese equipo y hace las imágenes, por supuesto, pero también nosotros recibimos la muestra biológica y esta se prepara de distintas formas, según si es para TEM o MED. Para TEM tenemos una función negativa y tenemos fijación química de inclusión en resina, porte, y los distintos servicios relacionados con eso. Y también en lo que es microscopía de barrido, también se preparan las muestras biológicas, tenemos punto crítico, tenemos orador con oro para cubrir las muestras,
Es decir, que una persona puede no saber nada de microscopía, viene con una muestra, con un problema biológico, digamos, y nosotros podemos asesorarlo, hacer la preparación de la muestra de forma íntegra y generar las imágenes, y también se puede hacer una interpretación de imágenes dependiendo del tema biológico que se trata. En lo que es materiales, nosotros ahí sí no tenemos preparación de muestras materiales, más que montar la muestra o poner la muestra sobre una grilla. En este caso trabajamos mucho hay un grupo de nanotecnología en la Facultad de Ciencias Exactas que utilizan muchos microscopios para todo lo que se ve. También tenemos ahora un geólogo que es becario y está trabajando con muestras rocas, también muestras ambientales, para que ampliar, digamos, esa capacidad de servicios que tenemos. Bueno, control pericial y ambiental, que ya les voy a contar, y por supuesto las capacitaciones, cursos, entrenamientos, estamos abiertos, nos parece muy importante que podamos ofrecer los equipamientos y la capacidad que tenemos para que otras personas se formen y multipliquemos, ¿no? La capacidad instalada. Bueno, esto puse acá algunas imágenes, gentileza de los usuarios, ¿no? Que en distintas áreas van trayendo sus muestras y le vamos ayudando en sus investigaciones, aunque también estamos haciendo servicios al sector privado, por ejemplo, el control de calidad, o en investigaciones, que quiera hacer el sector privado, y al sector social, por ejemplo, al sector de salud, por biopsias, y también en este caso al Poder Judicial para estudios forenses, ¿no? Bueno, acá tenemos distintos, tenemos la parte de tejidos vegetales. La semana que viene vamos a tener una charla de María Inés Mercado, la doctora María Inés Mercado, que ella trabaja mucho con tejidos vegetales y usa la herramienta del microscopio electrónico para su investigación, ¿no? Esto es cáscara de limón, esto es cáscara de banana, por ejemplo. Se hace el control de calidad de alimentos, por ejemplo, son caramelos, pan, quesos. En Tucumán existe el Centro de Referencia para el Lactobacillus, que trae muchas muestras relacionadas con, bueno, leches, quesos, los productos lácteos. Bueno, raíces o tejidos vegetales, estudios que tengan que ver con la fecundación, por ejemplo, esto es un óvulo de fecundación con espermatozoides en chinchilla. Bueno, la parte de insectos también para taxonomía se usa mucho. Microbiología, acá hay muchos institutos, como el INCIBE, el PROINI, bueno, Cerela mismo y otros institutos que están haciendo mucha microbiología, entonces usan equipos. En la Facultad de Agronomía y Zootecnia, por ejemplo, también hay investigadores que están trabajando con huevos de lagartos, un cladero de lagarto, y están estudiando la ultraestructura de los huevos porque tienen una característica especial que pueden ser explotables como materiales. Eso también tenemos, nanopartículas. Ahora recientemente nos han traído muestras de barbijos para estudiar por el tema del COVID, materiales y otros tipos de materiales, ¿sí? Para mostrarle algunas cosas. Y lo que nosotros también tratamos es de que tratar de evolucionar en los servicios que ofrecemos, mejorarlos, de acuerdo también a lo que los usuarios nos piden, pero también hacer como internamente, desarrollar, digamos, nuevos métodos
relacionado con la experiencia de las personas que van incorporando, ¿no? En lo que, y por eso hemos tenido en cuenta esto que se llama incubadora de servicios, es decir, distintas áreas temáticas a partir de las cuales internamente o en colaboración con otros investigadores podemos ir pensando en desarrollar nuevos servicios. Estaría el área EMA, que tiene que ver con las aplicaciones médicas. Nosotros trabajamos mucho con lo que es biopsias, biopsias de piel, de riñón, de otros tejidos, pero principalmente de ellas. Después tenemos lo que es servicios ambientales y forenses. Acá hemos puesto a punto, digamos, todo lo que es la terminación de presencia de trazas de disparo, de armas de fuego, para poder dar un servicio al Poder Judicial con el programa automatizado que les había contado, pero también estamos desarrollando, utilizando ese software, por ejemplo, para determinar y cuantificar de alguna forma partículas atmosféricas y poder usarlo como referencia para ver contaminación ambiental aquí en Tucumán, que tenemos mucho a partir de la industria azucarera, ¿no? Entonces, en eso se está desarrollando una tecnología. Después tenemos toda la parte de microscopía electrónica, ruido en geología, y ahí está Enzo también trabajando, vamos haciendo su tesis en inspección, digamos, de ambientes posibles para la explotación de hidrocarburos, y una de las herramientas que usa es la microscopía electrónica para evaluar las condiciones de óxido de reducción de las rocas, ¿sí? También hemos formado un equipo para el análisis de los datos de bioimágenes, y acá, digamos, ya les voy a contar bien, pero hemos armado lo que se llama el repositorio digital del CIME. NanoBio sería la aplicación de métodos de microscopía electrónica en nanobiociencias. Esto es un área que está proyectada, digamos, que está mínimamente, se está empezando, pero nos gustaría mucho encontrar más colaboración o interesados en poder desarrollar esto. Y micro, que esto está relacionado con la parte de microbiología, que es particularmente mi línea de investigación, es desarrollar métodos para el estudio ultraestructural de microorganismos con potencial biotecnológico. Y aquí sí ya tenemos varios becarios trabajando en esto y estamos más desarrollados. Bueno, esto es lo que les conté de la parte de microscopía electrónica para aplicaciones médicas, para distintas patologías, por ejemplo, esta es la patología ciliar primaria, patologías de piel o de riñón, para estudio de muestras, digamos, directamente, o determinación de agentes infecciosos, virus. Esto también tenemos odontólogos que trabajan con investigaciones en esta área, están muchas muestras, y estudios en biofilm, que pueden formarse sobre superficies asistenciales, por ejemplo en catéteres, y bueno, que pueden ser lineales, ¿no? Y como parte de eso, vamos acercándonos a las distintas áreas porque es muy importante el conocimiento de que en Tucumán existan posibilidades, y por eso hemos presentado, hace un par de años, hemos presentado al Ministerio de Salud, hemos presentado nuestras capacidades, de tal manera de aumentar la cantidad de usuarios o personas que quieran colaborar. Esta es la otra área que les he contado, de la determinación de residuos de disparos de armas de fuego y utilización de la microscopía electrónica en el ámbito forense. Nos hemos empezado a preparar, Luciano específicamente ha ido a muchas capacitaciones que se han dado a través del sistema. Le agradezco mucho al ingeniero Manzano en Salta. Nos ha dado una capacitación primero a la policía científica acá en Tucumán, y luego
hemos hecho una segunda capacitación ya para los integrantes del equipo científico de investigadores fiscales, quienes han comprado finalmente el software automatizado y lo hemos puesto en nuestro equipo, en el Supra, y todas estas capacitaciones también han servido a Luciano y a Hernán, y también a Alejandro ahora, que están procesando también. A partir de eso se ha hecho un convenio. Estos son el último curso que hemos hecho, y en un año ya llevamos 100 pericias y casi 2000 estados analizados. Pero eso también se puede ampliar y tenemos la posibilidad de hacer otros tipos de estudios, como pueden ser determinación de cuerpos, por ejemplo, de polen, de huevos de insectos, en mayor detalle para los que hacen la parte forense, y también podemos hacer estudios en ropa, en papel, para la parte de las firmas, y bueno, otras aplicaciones que constantemente se están proyectando. Lo interesante es que estamos trabajando en colaboración y muy bien con el equipo del ESIF, que se llama del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, y eso nos ha abierto una puerta muy importante para empezar a desarrollar esto, ¿no? Y bueno, esto es lo que les conté del becario en la parte de geológica y ambiental. Estas son las investigaciones de ENSO. Yo estoy codirigiendo su beca junto con Susana Esteban, que es de un instituto, otro instituto acá en Tucumán, del CONICET y de la universidad, que es el Instituto Superior de Correlación Geológica, y él está estudiando esto que se llaman amorfitas, que les indica el estado de óxido de reducción en ese momento cuando estas rocas se forman. Y esto lo está estudiando todo por microscopía electrónica. Y recientemente también ENSO ha empezado paralelo en la maestría en gestión ambiental, y estamos usando el software de GSR para determinar partículas, hacer una contabilización de las partículas, análisis de imágenes, por supuesto, y poder ver si podemos separar lo que son partículas derivadas de la industria azucarera con relación al resto de las partículas, ¿no? Y en eso estamos colaborando con otro instituto del CONICET, que es el ILAB, el Instituto de Luz, Ambiente y Visión, en la Facultad de Ciencias Exactas, con el doctor Diego Corregidor. Bueno, esto es lo que la parte que sería más fuerte dentro del cine actualmente, que es el Laboratorio de Microbiología Ultraestructural y Molecular, donde están trabajando actualmente 6 becarios, distintos aspectos de este proyecto, la mayoría relacionados con microscopía electrónica, aplicación de la microscopía electrónica como herramienta para estudiar esas comunidades complejas in situ, o cuando tenemos las cepas ya aisladas, desarrollando métodos, y los microbiomas que estudiamos son diversos, algunos son en colaboración, otros son proyectos propios que se van formando en CIME, y bueno, uno por ejemplo, matas asociadas a algas de cladofra en ríos subtropicales de la provincia, que esto lo hacemos en colaboración con el doctor Hugo Fernández de la Facultad de Ciencias Naturales, ambientes contaminados, también ambientes de las lagunas de altura punandina, que lo hacemos en colaboración con la doctora Farías en PROINI, y recientemente hemos empezado a hacer prospección y estudiar biofilms, otros microbiomas en el medio ambiente urbano, y tomamos, digamos, el ambiente urbano como, por ejemplo, lo que serían las plazas o lugares abiertos, los ómnibus, pero también lugares como que tengan que ver con la conservación del patrimonio, como es la casa histórica,
estamos trabajando con un programa de la Casa Histórica, bueno, saben que es el Museo Casa Histórica, Museo Declarado de la Independencia, está en Tucumán, y también hemos empezado a trabajar sobre microbiomas en el ambiente médico, asistencial, por ejemplo, en ambulancias, en consultorios o en laboratorios dentro del ámbito médico, ¿no? Y de hecho en esta misma línea hemos empezado a pensar el tema del microbioma, pero ahora pensando en la pandemia, para determinar en ese microbioma urbano en distintas muestras que pueden ser de aire, o sea, partículas atmosféricas, superficies de alto tránsito, en ómnibus, o bien en aguas residuales, y también en mantos, que esto también es un proyecto interinstitucional con muchos centros de acá de Tucumán, como el Municipio, el Cerela, el Itanoa, el Proimi, el Quinoa, también para usar herramientas de microscopio electrónica que nos ayuden, combinadas con las métodos moleculares, para estudiar SARS-CoV. Bueno, esto es lo que les decía, que tenía menos desarrollo. O sea, la idea es armar un laboratorio donde se puedan estudiar proteínas, aparte de, ustedes saben que la técnica de tinción negativa permite ver las proteínas y poder hacer una visualización inicial, porque hoy las técnicas más desarrolladas para biología estructural son las de la biomicroscopía electrónica. Esta es una herramienta que no hay en el país, pero sí está en Latinoamérica, que está en Brasil. Entonces creemos que abrir, digamos, la puerta de microscopía electrónica para estos primeros estudios de proteínas resulta muy interesante, y en eso estamos colaborando, empezando con en colaboración con el doctor Lisandro Otero en la Fundación del Lugar en Buenos Aires, y poner a punto esas técnicas para poder dar este servicio. Así que a aquellos interesados, pasantes, becarios que quieran empezar a trabajar en esto, también invitamos. También este servicio lo han usado, o esta capacitación, en Bionatec de Santiago del Estero. También han traído proteínas, hemos visto con nanopartículas. Así que bueno, esto está in progress todavía, ¿no? Pero esa es la idea. Bueno, les quería contar en la parte de imágenes. Como el centro empezó a funcionar en el 82, todas las imágenes que se fueron generando, estas se guardaron, ¿sí? Los negativos. Entonces, hoy por hoy hay una colección de casi 50.000 imágenes, 40.000 dice acá, pero en realidad como vamos ampliando constantemente, ya hoy tenemos casi 50.000 imágenes. De ellas, las primeras son todas en formato analógico, entonces había que digitalizarlas, y por lo tanto armamos un proyecto en el cual está a cargo Cecilia Gallardo, del CIME, para digitalizar y tener a disposición todo ese patrimonio, que no se pierda, más obviamente el cuidado de conservación que implica esos negativos, ¿no? Y este proyecto, la verdad, nos ha dado muchas satisfacciones, porque hemos obtenido, para su desarrollo, hemos obtenido ya 2 subsidios, uno de la Fundación Mujer Boris Conicet para colecciones biológicas, y otro del Gobierno de Tucumán, de la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico, con la idea de que algunas de esas imágenes, previos permisos, por supuesto, se pueda disponer en una plataforma online que sirvan de catálogos temáticos para distintos propósitos, por ejemplo, educación médica, que es el caso de las biopsias, que nosotros tenemos
gran cantidad, o material que pueda ser utilizado en educación, para la educación inicial, primaria y secundaria. También vamos a ir haciendo catálogos. También Cecilia se ha capacitado en lo que es conservación de todo lo que es negativos, de fotos, por una pasantía del CONICET en México, y una fototeca de México muy importante, y el Consejo Federal de Cultura también le ha dado una beca grupal a Cecilia para favorecer, digamos, y usar esos conocimientos que había aprendido en México para nuevos cursos, y hemos hecho un curso de posgrado el año pasado donde han venido justamente profesores de esa fototeca. Así que realmente ha sido muy importante el desarrollo de este repositorio, y lo que esto lo que se llama el RedCime, lo ponemos a disposición en una plataforma online que no solo va a mostrar, digamos, lo que se pueda de lo que tenemos, sino que nosotros podemos generar a demanda otras imágenes. Entonces una plataforma de servicios, de micrografías, y también para manejar como modelo de gestión, para manejar todo lo que hoy son pedidos o pedidos de abuela, ¿no? De Caperucita vive. Bueno, después hemos hecho, una de las cosas que me parecía muy importante era difundir esto. Bueno, hoy lo estamos difundiendo de forma masiva online, pero acá en Tucumán íbamos a visitar a todas las comunidades institutoras o las facultades y a ofrecer los servicios. Y la verdad que esto, por ejemplo, esta es la primera que hicimos, que fuimos al ISUGEO, y de ahí surgió el contacto con esta investigadora, que su becario, Enzo Marcial, ahora es codirigido por mí, y que trabaja en el cine también, aparte del museo. Entonces, y lo mismo en arqueología, cuando fuimos al Instituto de Arqueología, en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, y que también forma parte del ICE, otro instituto de ciencias sociales, muchos arqueólogos empezaron a usar el cine para su investigación. Así que eso, como experiencia, la verdad, que cada vez que íbamos a un lugar, la gente que era de Tucumán no sabía las posibilidades que tenían y que existían los equipos, y eso ha sido una gran, digamos, enseñanza de que teníamos que estar constantemente mostrando lo que hacíamos. Entonces también tratamos de hacer difusión de nuestro trabajo en distintos programas, de radio, televisión. Este es un programa que se hizo para el bicentenario, que se llama Tucumán 200 años de historia, y bueno, y ahí pudimos contar. Esta es la sede vieja que tenemos en el microscopio, y en otro tipo de lugares que nos invitan. También en eventos. Esto también nos ha permitido ampliar la base de usuarios, y en línea con lo que es capacitación, que les contaba que era muy importante ese eje para nosotros. Estamos desarrollando, todavía en etapa digamos, de autorización, acreditación en la universidad, un máster en lo que se llama Ingeniería Microbiana, entre la Universidad de Jena y la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de Jena en Alemania. Y este máster va a tener un módulo de clases especial de microscopía electrónica, que se daría en Tucumán, y otro módulo igual, que se daría en los laboratorios de microscopía electrónica, centros de microscopía electrónica que tienen en la Universidad de Jena. Entonces esto nos va a permitir también, aparte de lo que es microbiología en sí, desde el máster, pero también nos va a permitir reforzar incluso con valoraciones y con la posibilidad de incorporar estudiantes alemanes en microscopía electrónica. Así que
bueno, esto también está en progreso. Hicimos un workshop hace 2 años para armar el proyecto y bueno, ahora está en el proceso de aceptación en la universidad, ya fue aceptado en la Facultad de Ciencias Naturales y la universidad, y después tendrá que ir a bueno, ¿qué más hicimos de capacitación? Bueno, nos tocó el taller de técnicos en electrónica, muchos de ustedes vinieron a Tucumán. Después cursos de posgrado, como eh, orientado a la parte de biología estructural y celular. Otro más que hicimos similar con biomicroscopía electrónica, las capacitaciones que se dieron en el marco de la beca que tenía Cecilia, que hizo actividades de capacitación en lo que tiene que ver con conservación de fotos, y en los cursos de posgrado invitamos ponentes extranjeros, el doctor Sanit Schwab, que es el responsable de la Core Facility de microscopía electrónica en el INBIEL, que vino a dar un seminario. Y luego para un curso está Paolo Rocci, que también es del mismo grupo de Yannick. El otro curso que hicimos, biología celular estructural, con el profesor Werner Kulbrand, que es el director del Instituto Max Planck de Biofísica en Frankfurt. Y el último que hicimos el año pasado, en mayo del año pasado, donde también microscopía electrónica aplicada a biología celular estructural, biomicroscopía, con Mario Borgia, que es un argentino que trabaja, es el director de una facility de microscopía electrónica, de biomicroscopía electrónica en North Carolina, y el profesor uruguayo también, que es de la Universidad de Duke. Ambos vinieron y participaron en este workshop. Y este es uno de los cursos que les decía. Y estos son todos los alumnos que tuvimos. Aproximadamente, ya con todos los cursos de posgrado que hicimos, son 200 personas en los 3, 4 años que empezamos a hacer estos cursos. Así que bueno, estamos muy contentos porque cada vez que hacíamos teníamos muy buenas respuestas, y muchos de los que hicieron el curso después o se generaron colaboraciones, como ser con el doctor Lisandro Otero, la doctora Claudia Arbeitman, también de Buenos Aires, o bien son usuarios ahora regulares del servicio. También, como parte, digamos, de forma de mostrar lo que hacemos, estamos en redes sociales, pero tenemos la página web, pero las redes sociales también nos han dado otra visibilidad, y también actividades que tienen que ver con ferias científicas, visitas guiadas de niños y adolescentes al CIME, participación en unas ferias con Voces por la Ciencia, charlas de divulgación, etcétera. Tenemos un proyecto de fotografías tanto de las personas internas del CIME que realizan la investigación, como técnicos, investigadores o becarios, como aquellos usuarios que usan el sistema. Entonces se le hace una entrevista y una foto o retrato y una foto, digamos, en trabajo, que nos ha servido también para mostrar cómo la microscopía se puede aplicar en distintas disciplinas, incluso de las ciencias sociales. Bueno, en ferias, cafés científicos, galerías, exposiciones de fotos, entrevistas, programas de... Esto también les quiero contar, se hizo por iniciativa de CONICET Documental. Se hizo estos videos cortos que se llaman micromundos. Son muy lindos, pero fueron filmados en CIME, en
con las muestras que tenemos nosotros. Están todos disponibles en YouTube, por si los quieren ver, y sirven también para la parte de divulgación y educación femenina. Tenemos un programa de Mujer en la Ciencia, promoción de Mujer en la Ciencia, que se llama Ciencia con M, a partir de la cual promovemos las vocaciones científicas y también discutimos la problemática de la mujer. Estamos ahora participando como organizadores del tercer encuentro de mujeres universitarias y científicas de Tucumán, que también las invito a participar. Este año festejamos el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia con la visita de 10 investigadoras y 20 niñas en CIME, trabajamos con el microscopio, así que bueno, fue una actividad muy importante. Vir, ¿me escuchás? 5 minutos. Bueno, ya termino. Bien. Uno pierde el tiempo aquí. Bueno, también como parte de estos proyectos de extensión, tanto usando los conocimientos que tiene uno de la microbiología, como de la microscopía electrónica, nos acercamos al estudio de la utilización del microscopio electrónico para generar, digamos, de alguna forma, manifestaciones artísticas, digamos. Este fue un proyecto muy lindo que les cuento. Tomamos muestras de distintas esculturas que estaban en la Facultad de Artes y esas muestras se tomaron, se observaron en el microscopio electrónico barrido, y a otras directamente hicimos el aislamiento y siembra de microorganismos. En esto lo que les contaba del microbioma, empezando a caracterizar lo que es microbioma urbano, y una forma de mostrar el resultado fue proyectar esas imágenes en modo de 3D mapping sobre la misma obra de la que se había sacado, que se llama Mujer Sentada, de un conocido escultor tucumano. Y acá tienen la misma obra, pero con las proyecciones, digamos, que se iban pasando en distintos, digamos, aumentos y de forma progresiva. Y uno puede ver, por ejemplo, estas son las bacterias que aislamos, estas son telarañas, estos son hongos que estaban también, que han sido cultivados. Esta es la piedra, la textura de la piedra, los pedacitos que les pudimos sacar. Y estos también son hongos y levaduras que estaban encima de eso. Y esto fue parte de una exposición que se hizo acá en Tucumán, en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, hace ya 3 años. A partir de eso, se incorporó bastante de la licenciatura de fotografía y de comunicación social de la universidad, y ella también usó este mismo concepto en, digamos, describir científicamente su cuerpo, lo que lo llamó fotografía. Entonces también sacó muestras de ella misma y las procesó. Hizo un libro, una presentación con esto, un libro. Después estuvimos en un encuentro de muralistas, proyectando, se hizo en el Parque Avellaneda, donde para el Bicentenario se lo arregló. Entonces se estaban arreglando todos con murales, y nosotros hicimos un mural, digamos, microscópico, tomando elementos del parque y analizando con las imágenes y proyectándolas en la plaza, en el lugar donde se desarrolla. Siguiendo con lo mismo, también trabajamos en lo que es los talleres, el Museo de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo. Sacamos muestras de la locomotora y hicimos una presentación con esas imágenes. También sacamos muchas fotos de microorganismos que estaban ahí, que no se podían ver. Y esto también es del año pasado. Vamos escalando. Esto ya fue el estudio de los microorganismos, de elementos históricos patrimoniales de la casa histórica. También nos asociamos, digamos, con el personal, con la directora de la casa histórica y con el personal de restauración,
conservación de la casa histórica y empezamos a caracterizar los microorganismos, hacer aislamiento, y cuando tuvimos las imágenes las proyectamos interviniendo la fachada de la casa histórica con lo que se llama mapping en 3D, que es lo mismo que hicimos sobre las esculturas. Esto es sobre la fachada. Tengo un video, si lo puedo mostrar, lo muestro, ¿vale? Y al mismo tiempo se proyecta un video donde se iba contando lo que habíamos hecho, cómo habíamos obtenido esas imágenes y por qué estábamos haciendo. Y esto fue en septiembre para la Semana de la Ciencia, pero también en octubre se hizo un festival de Voces por la Ciencia, y ahí los proyectamos a estas mismas imágenes, pero en lo que llamamos un chao, que es en realidad un emprendimiento de unos profesionales tucumanos que hacen formas, que hacen una construcción de plástico con bolsas de plástico, y esto tenía la forma de como una carpa. Y sobre esa carpa se proyectaba, entonces la gente entraba y se podía ver de afuera, pero lo más lindo era sentarse con almohadoncitos adentro y ver la proyección. Eso quedaba muy lindo. Y bueno, como les digo, se nombra el CIME y esto trae la curiosidad y también muchos usuarios nuevos al servicio. Hace 2 años también nos dieron esta distinción, que es el certificado de marca Tucumán. Es como un sello de calidad que da la provincia a todos los productos exportables que tiene, y nosotros fuimos el primer centro de la universidad y el único del CONICET Tucumán de tener esta distinción. Y bueno, contarles que esta es una directora del CONICET Tucumán, la doctora Elisa Colombo, en el momento ese de la distinción, y el rector, el ingeniero García, que también nos estuvo acompañando. Recibimos la visita del hoy ministro, posteriormente a esto, el ministro de Ciencia y Tecnología, que él había puesto, y lo nombro, porque en ese momento era diputado, pero él como presidente del CONICET puso la piedra basal, ¿no?, de la construcción. Así que bueno, fue muy importante cuando él nos visitó. Y bueno, otra distinción, la que recibimos por el proyecto del repositorio digital y la plataforma de microscopía electrónica en Innovar, es decir, nos eligieron para el catálogo, para poder mostrar esto en la exposición que se hizo en Buenos Aires el año pasado. Y bueno, que esos somos el equipo, la nueva generación, en el centro de microscopía, que bueno, la ventaja, estamos lejos de un montón de cosas, pero la ventaja es que tenemos ahí el cerro y la vista, que es muy hermosa. Bueno, está abierto, estamos abiertos a pasantías, becarios, doctorales, postdoctorales, investigadores que quieran empezar a trabajar a esto, les invito. Y para terminar, les voy a mostrar un video de 1 minuto. Dame, Hernán, un segundo, por favor. Ok, contando. A ver, un minuto. A ver si lo puedo compartir esto.
Bueno, se vio ahí, ¿no? El video, ¿se escuchó? Se estuvo viendo, pero no se estuvo escuchando. Tenía audio. Ah, tenía audio el video. Ah, Será bien. porque yo lo he silenciado porque a veces no se escuchaba. Bueno, Sí, si no, cualquier cosa no es muy largo, lo podemos volver a repetir. Fíjate que si hay una opción ahí cuando compartís que dice con audio, ahí abajo hacia la izquierda. bueno, si no lo ponemos lo vamos a subir en Facebook y Ah, ahí bueno, lo pueden ver. Pero la idea era que vean cómo era la proyección. Esto se filmó constantemente y bueno, se compactó para que podamos ver. Así que bueno, si hay, no sé si hay muchas, hay 100 mensajes, no sé si son preguntas o... bueno, mira, por parte del Zoom, sí había muchos comentarios, era más que nada el problema del sonido. Lo que sí estaban preguntando por ahí es si todas las charlas se van a subir en algún lado para que puedan descargarlo o puedan volver a verlo. Sí, en Facebook van a estar y las podemos después editar un poco y ponerlas en YouTube. Bien, y Pero eso bueno, nos va a demorar un poco. El Facebook del cine lo buscan como Centro Integral de Microscopía Electrónica, ya lo tenemos, pero y después tenemos YouTube también, así que sí, podemos hacer después la edición ya, solamente de la parte de las charlas. perfecto. Bueno, y por el lado de Facebook sí hay muchos comentarios de felicitaciones, por ejemplo, de Pablo José Sesma, igual de Pantoja, de María Inés Mercado, Carlos Alberto también. Y después hay un par de comentarios de Laura Go, por ejemplo, dice: el repositorio digital de imágenes deberían trabajarlo con un archivista. Es muy importante que se use o se utilice un equipo interdisciplinario. Sí, sí, estamos trabajando en toda esa parte, pero abierto a colaboraciones y propuestas. Perfecto. Y después está Rosana, también un comentario referido a lo mismo. Dice: muy interesante todo lo presentado y muy bueno lo del repositorio de imágenes y conservación de fotos y negativos. Y también agrega, dice: un taller o capacitación al respecto sería muy bienvenido. Roxana Peralta, de la Universidad de La Plata, Ciencias Veterinarias. Bueno, hicimos un curso de posgrado, eso lo hicimos el año pasado también, pero bueno, se pueden contactar a cine.com, @tucumán-conicet.gov.ar, o bueno, nos dejan un mensaje en Facebook, pero eso lo estaba coordinando Cecilia Gallardo, que es fotógrafa, y que hizo una capacitación, que se viene capacitando ya hace varios años en esta temática, y específicamente hizo la capacitación que les contaba en la Biblioteca de México. Bien, ahora sí ya se han sumado algunas preguntas al Zoom. Tenemos un ratito más. Dice, bueno, pregunta Juan Castro si hacen SEM, que él no sabe, dice, de microscopía electrónica, pero me gustaría usarla para ver si hay cambios en la estructura o organización en las interacciones entre las raíces de una planta y diferentes consorcios microbianos. Sí, sí, se puede hacer eso. Puedes mandar la consulta ahí a cime.med, cm de larga, @tucumán-conicet.gov.ar, o cime.ing, que es Hernán, digamos, también tucumán-conicet.gov.ar. Podemos poner la dirección, todo eso está en la página, así la pongo ahora para que lo vean. Bien, perfecto. Hay más preguntas, pero bueno, lo demás, las otras preguntas las vamos a tratar de ir respondiendo y mandarlo en un mail a todos. ¿Sí? Así ya damos inicio a la siguiente charla. Bueno, muchísimas gracias y bueno, Gracias, bienvenido Virginia. Teo. No, Gracias. no te preocupes. Bueno, Teo, ya está con nosotros. Él se llama doctor Teo Torres, pertenece al Laboratorio de Resonancia Magnética del Centro Atómico de Bariloche, CENEA.
y él nos va a hablar un poquito de las técnicas de FitSense con una aplicación en materia blanda. Bueno, Teo, te dejo ahora, ya sabes, 30, 40 minutos tu charla y de ahí dejamos un ratito para las preguntas. Vale, Adelante, Hernán, Teo. muchas gracias. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si se ve. Ahí se ve. Sí, sí, perfecto, Teo. Vale, ¿se me oye bien? Sí, sí, clarito. Cualquier cosa, si Vale, tenés pues un retorno, un parlante o algo por ahí, bajale el volumen, cosa de que no haya acople o algún suene por ahí un poco complicado. perfecto. Bien, pues muchas gracias, Hernán, y muchas gracias, Virginia. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por la organización. Como dice Hernán, yo soy Teobaldo Torres y la idea de hoy es que voy a mostrar algunos de los resultados que durante mi carrera científica he ido obteniendo utilizando la técnica de FIPSEM en materia blanca. Digamos, materia blanca fue un título que le puse así un poco genérico. Yo realmente estoy trabajando en la síntesis de nanopartículas magnéticas y hemos utilizado específicamente la hipertermia magnética y hemos venido utilizando la microscopía FIPSEN para el estudio o la distribución de esas nanopartículas en el interior de distintas líneas celulares. Yo, como dice Hernán, estoy ahora en el centro, en la división de resonancias magnéticas, pero la mayoría de resultados que voy a mostrar hoy aquí fueron obtenidos durante la realización de mi tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza, donde también estuve como responsable de un equipo FIPSEN. Y la idea es que estamos ahora tratando de optimizar o de poner a punto este tipo de técnica o de aplicaciones con la infraestructura que tenemos disponibles ahora acá en el centro atómico. Bien, un poco la idea general del esquema de la charla. Rápidamente voy a dar una breve introducción sobre lo que es el Laboratorio de Microscopías Avanzadas de la Universidad de Zaragoza, algunas ideas acerca de la microscopía de AA o Dual Beam o FIPSEN, la motivación de cómo conectamos el FIPSEN con la hipertermia magnética, y ya pasaré a mostrar algunos resultados que hemos obtenido con distintas líneas celulares y con distintos sistemas de nanopartículas. Como también estuve como técnico encargado de un FIP, mostraré algunos resultados que se obtuvieron allí a modo de servicio y algunos resultados que se obtuvieron a baja temperatura, porque bueno, el equipo que yo manejaba tenía una opción criogénica y se podían hacer estudios a baja temperatura. Y luego algunos de los resultados que hemos obtenido hasta la fecha con el microscopio Crossbeam, que es un microscopio dual beam que está ahora instalado acá en el centro atómico. Y finalmente daré algún vistazo general de algunas cosas que van un poco más allá del FIPSEN, pero que también están asociadas al estudio de materiales orgánicos con esto de la microscopía electrónica. Y finalmente unas conclusiones y los agradecimientos. Bien. Entonces, rápidamente, el Laboratorio de Microscopías Avanzadas es una iniciativa que comenzó en el año 2007 en la Universidad de Zaragoza, con Aragón y el Gobierno Central. Para los que no conocen, Zaragoza es la capital de la Comunidad Autónoma de Aragón, que está más o menos en el norte de España, un poco a la misma distancia entre Madrid y Barcelona, que son las dos capitales españolas, y comparte espacios con el Instituto de Nanociencia de Aragón, que también es una iniciativa que comenzó en el año 2003, más o menos con la misma filosofía de lo que es el INN aquí en Argentina. Es un centro dedicado al estudio y la nanofabricación de nanomateriales, por lo tanto alberga una cantidad de investigadores de diferentes áreas, generalmente de las ciencias exactas, pero también hay personas que vienen del área de ciencias de materiales, de medicina, así que realmente bajo el paraguas del Instituto de Nanociencia y del LMA, pues hacen vida profesionales de diferentes áreas. Así que ahora recientemente se ha aprobado la fusión entre dos institutos allí, que es el Instituto de Nanociencia y el Instituto de Ciencia de Materiales, y próximamente estarán funcionando bajo el acrónimo de INMA, que es Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Bien, la instalación del LMA es hoy por hoy una instalación científico-técnico singular, que eso significa que funciona de alguna forma como una gran instalación, como un se evalúan por un comité, se da un tiempo de uso de los equipos,
hay unas tarifas que dependiendo de si vas vía proposal o sin proposal, pues puede cambiar. Pero fundamentalmente tiene 3 líneas, una línea dedicada a lo que es la microscopía de transmisión, una línea que aunque no son microscopías electrónicas, son las líneas de sondas locales, hay algunos STM y FM allí funcionando. Está la línea de los dual beam y de la microscopía de barrido. Yo fui como técnico responsable unos años del dual beam con opción criogénica, y en el último año también compartí la responsabilidad de los microscopios de barrido que están allí. Y además, dentro de la misma infraestructura, pues tenemos una sala de preparación de muestras para microscopía en general, y además contamos con 4 equipos, 2 difractómetros de rayos X para estudios de ciencias de materiales y 2 espectrómetros de fotoemisión de rayos X o XPS. Bien, entonces, ¿qué es esto de la microscopía de doble haz? Yo creo que muchos o bastantes de los que están aquí conocen o han escuchado el término FIBSEN. Rápidamente, el FIBSEN lo que es un microscopio que tiene una columna de electrones para hacer microscopía de barrido convencional, y dependiendo del modelo, yo con los equipos que siempre he trabajado son con los equipos de FEI, bueno, ahora es Thermo Fisher, y lo que tiene acoplado es una columna de iones de galio a 52 grados de la columna de electrones. Entiendo que los modelos SAIS la tiene a 54 grados, y además posee una serie de precursores o de inyectores organometálicos que se usan fundamentalmente para hacer nanofabricación o se ayudan para también hacer depósitos sobre alguna superficie que quieres proteger del haz de iones. Y básicamente el haz de iones, la diferencia quizás fundamental que tiene con, bueno, muchas, pero básicamente es la idea de usar iones es porque como son más masivos que los electrones, unas 2000 veces más masivos que los electrones, pues tienen más energía. Casi siempre el ejemplo o el análogo mecánico, así con las manos, que se hace es en la comparativa entre una pelota de ping-pong y una de bowling. La que tiene la pelota de bowling es más pesada, es más masiva, por lo tanto hace más daño. Eso significa que si puedes colimar ese haz de iones, puedes hacer un desbastado o milling en el material que quieras estudiar, y a partir de ahí pues se puede usar para lo que es la nanofabricación o para hacer fundamentalmente la preparación de láminas para microscopía de transmisión. El LIMIS, como se conoce, la fuente, rápidamente esto está sacado del libro de Januzzi, que es un libro de cabecera para FIBSEN, es una fuente húmeda, se calienta un reservorio de galio que humedece una punta de tungsteno, y una vez que se humedece esa punta de tungsteno por la aplicación de un campo eléctrico, se puede generar lo que se conoce como un cono de Taylor, que suele tener una punta muy delgadita, entre 2 y 5 nanómetros son los datos que están reportados. Y como tienes una punta muy pequeña, luego con un pequeño voltaje de extracción puedes extraer los iones y comienza la emisión. Y a partir de ahí, pues puedes hacer, estos son más o menos los diferentes precursores organometálicos o los más usados, ¿no? Tungsteno, platino, cobalto, hierro, pero también se puede utilizar un gas que se puede utilizar para hacer lo que se llama procesos selectivos de atacado, se llaman select carbon milling, que dependiendo del material que tengas, puedes inyectar un poco de ese gas, ocurre un proceso de una pequeña reacción que hace que se generen ciertas especies volátiles, que luego hace que sea más fácil el arrancado del material en el que estás trabajando. Para lo que es la nanofabricación, esto es un videito que está por ahí de SAIS, básicamente lo que tienes es, una vez que calientas ese inyector, lo sublimas, sacas gas de ese inyector muy cerca de la superficie que quieres, y con el haz de electrones o con el de iones, disocias las moléculas de ese gas, la parte metálica se deposita y el resto se va con el vacío. Es un poco a grandes rasgos lo que ocurre, ¿no? Bien, esto hace que estos equipos sean bastante versátiles y que se puedan utilizar en varias aplicaciones. Se puede utilizar en lo que es la toma de imágenes y el análisis composicional, digamos lo que se suele hacer con un microscopio de barrido convencional. También se suele hacer para hacer nano o microfabricación de diferentes nanoestructuras. Posee una estación de micropuntas con la cual se suelen hacer microcontactos o hacer medidas de cuán resistivo puede ser el dispositivo o el arreglo que hayas preparado, para luego hacer medidas de transporte con la gente que hace magnetoresistencia fundamentalmente. Y además tiene un nanomanipulador o un micromanipulador, que es no es más que una punta de tungsteno, que la puedes manejar de manera motorizada, y con eso puedes sacar un trozo de material de la zona que quieres y moverlo fundamentalmente para
la preparación de lamelas para microscopía es lo que se suele hacer, ¿no? Bien, entonces, los microscopios que están disponibles allí en el LMA son dos Helios, modelos Helios, uno 600 y el otro 650, que están en la sala limpia y están más destinados a aplicaciones más del tipo inorgánico. Y hay un microscopio que está fuera de sala limpia, que es un microscopio un poco más viejito, que era del cual yo era el responsable, que es un modelo Nova Nanolab 200, que lo que tiene es fundamentalmente la configuración o el setup tradicional, digamos, de lo que es el FIPSEN, pero se acopló una opción criogénica para tratar de estudiar materiales orgánicos o polímeros fundamentalmente, que son más sensibles a las de electrones o a las de iones. Aquí lo que se tiene es una estación de trabajo donde se hace la preparación de la muestra, tienes un reservorio que lo llenas de nitrógeno líquido, bombeas sobre el nitrógeno, así bajas un poco más la temperatura, unos 8 o 10 minutos, para sumerger la muestra allí y hacer lo que se llama un método de enfriamiento rápido. Y luego, pues, puedes hacer una transferencia, también con un criotransfer que tenemos, hacia la precámara de preparación. En esta precámara también tienes un dedo frío, porque aquí tienes un reservorio con nitrógeno líquido que tiene fría la estación donde pones la muestra cuando la transfieres. Y aquí tienes acoplado un pequeño equipo de spattering, haces un recubrimiento de platino, de carbono sobre la superficie, porque como saben, para la microscopía de barrido necesitas que tu muestra sea conductora. Pero también tienes un par de herramientas, una cuchilla que está aquí integrada con la que puedes hacer una fractura en frío. Resumen, que cuando se hace una preparación, aquí vemos el reservorio que está lleno de nitrógeno líquido, se pone en la muestra, se pone de manera vertical, y luego con esta pieza se acopla a esta base que tenemos aquí abajo de acero, sacas esa muestra con el criotransfer, la pones en una pequeña cámara de vacío, y luego la transfieres rápidamente a la precámara, y a partir de allí comienza el trabajo. De esa manera puedes hacer lo que es la preparación y la observación a baja temperatura, porque dentro del microscopio también tienes un stay criogénico que lo mantiene frío haces pasar nitrógeno líquido que viene de una botella, pasa por nitrógeno gas que pasa por un reservorio de nitrógeno líquido, enfrías stay durante la observación. Bien, ¿de dónde viene la motivación de utilizar el FIPSEN para las aplicaciones en hipertermia, ¿no? Hipertermia magnética es un tipo de terapia que está quizás destinada al estudio de nanopartículas que se cargan en algún tipo de célula o algún tipo de tejido. Esas nanopartículas se activan por un campo magnético alterno, de manera que absorben energía del campo y transfieren esa energía en forma de calor. Entonces es una idea de tratar de hacer calentamiento selectivo de una zona tumoral quizás, y de esa manera tener algo de ventaja respecto de la quimioterapia o de algunas otras de las terapias del cáncer. Es algo que está, hay muchos grupos que están trabajando en esto, pero ¿qué ocurre? Para cualquier tipo quizás de modelo que quieras construir o que quieras inferir de muerte celular a partir o inducida por la hipertermia, sería deseable conocer cómo es la distribución de las nanopartículas en el interior de la célula o cómo están ubicadas, si están agregadas o no, y de esa manera ser capaces de ofrecer información a las personas que colaboran, generalmente biólogos o médicos, para la interpretación de los resultados. Entonces allí cuando comienza nuestro andar en esto. ¿Y por qué motivo? Porque a pesar de que el FIPSEN es una técnica que y de materia inorgánica, en los últimos 10 años ha habido un boom realmente importante de diferentes grupos que están utilizando esta técnica para estudiar materiales biológicos o materia blanda, como lo he titulado. Yo aquí muestro algunos de los trabajos quizás más recientes, desde el año 2014. Hay varios libros. Este libro ha sido editado este año pasado, en 2019, donde ya ven que hay al menos 4 capítulos enteros dedicados a diferentes aplicaciones de FIPSEN a temperatura ambiente o a baja temperatura, con todo esto de que hace un par de años pues dieron la concesión del premio Nobel para la microscopía. Esto ha hecho que la cantidad de trabajos que vienen ahora desarrollándose haya incrementado de manera muy grande.
Tanto es así que haciendo una búsqueda así muy rápido para preparar la charla, metiendo en el Google Scholar FIPSEN en biología, acotando la búsqueda desde el año 2016 salen 2.800 trabajos, y en el último año ya salen cerca de 600 trabajos publicados, lo que significa que, bueno, que hay un empuje bastante importante en las diferentes aplicaciones que se están llevando en torno al FIPSEN para la biología. Bien, vamos entonces a comenzar a mostrar los resultados. Esto no es nuevo, esto ya por lo que pudieron escuchar de la charla de Virginia y porque creo que acá en toda la audiencia que tenemos mucha gente que viene del área de biología. Es un método que se conoce desde hace mucho tiempo, creo que en los años 70, de fijación o preparación de muestras para muestras biológicas para microscopía de transmisión, donde se hace un proceso de fijación química, de fijación, se embloca en una resina, se hace una ticción, se trabaja con el piramidotomo, luego se lleva al ultramicrotomo para sacar cortes muy finos que se ponen en una rejilla de TEN y haces la observación. Y lo que se quiere es quizás sustituir el microtomo directamente por el FIP. ¿Por qué? Porque la ventaja que tiene el FIP es, por un lado, tiene toda la capacidad de un SEM, de manera que puedes seleccionar de manera muy precisa la zona donde quieres trabajar, seleccionar volúmenes muy pequeños del material. Y luego el FIP, por toda la tecnología que tiene el FIP, eres capaz de colimar o tener un tamaño de spot, dependiendo de las condiciones, puede ser en torno a 10 nanómetros o menos. Eso significa que puedes hacer cortes muy finos de la zona en la que estás trabajando, y lo que se suele hacer es que por cada corte adquieres una imagen con el haz de electrones, luego pones todas esas imágenes juntas y obtienes una reconstrucción tridimensional. Así que bueno, el primer ejemplo que yo les quiero mostrar corresponde al estudio de nanopartículas de ferrita de cobalto en células de neuroblastomas. La metodología que nosotros hemos utilizado generalmente es hacer un cocultivo de las células con las nanopartículas, generalmente se deja toda la noche, luego se hace un lavado con PBS para tratar de quedarse con las nanopartículas, con las células, perdón, que han sido capaces de incorporar a las partículas. Como estos neuroblastomas son células adherentes, se pueden crecer directamente en el cubreobjetos, y directamente en los pocillos donde se ponen los cubreobjetos, pues se hace todo el proceso de fijación, y luego la tratas como si fuese una muestra convencional para SEN. La recubres para que sea conductora, y aquí les muestro un ejemplo de un corte que hemos hecho en una célula, donde se ven pequeños agregados de partículas que las hemos identificado por espectros de EDX. Luego, yendo un paso más allá, esto seguro que muchos lo reconocen, hemos hecho el proceso de emblocado de esas células en el taco de resina. Esto es como si fueses a ir al ultramicrotomo, pero lo que se hace es que se prepara como si fuese una muestra de SEN, se fija en un porta con pintura de plata. Como necesitas que sea conductora, pues bueno, le pones bastantes puentes con pintura de plata, la recubres con platino o con oro, y luego en el FIP te haces un trabajo detallado, primero en la zona de interés, para evitar lo que se llaman efectos de sombra. Se recubre la parte superior de interés con platino o con carbono, depende del inyector que mejor te convenga, para evitar que el haz de iones choque directamente con la superficie de interés. Y luego comienzas a hacer el desbastado, y en este momento vemos la aparición de unas cuantas células. Nos hemos centrado en esta que tenemos acá, donde estos pequeños agregados o puntos que brillan más corresponden al agregado de partículas, que se puede ver que están encapsulados dentro de lo que yo le llamo una vesícula, porque bueno, yo soy físico, no puedo distinguir si es un lisosoma o un endosoma, no sé si las personas que trabajan en biología, sé que hay técnicas para tratar de diferenciarlo, pero yo me conformo con decir que están dentro de una vesícula. Entonces, yendo más allá, lo que hemos hecho es, acompañados también con análisis de microscopía de transmisión, esos cortes en las rejillas, hemos hecho análisis EDS en pequeños grupos de partículas y en partículas individuales, donde se han identificado los picos característicos del hierro y cobalto, y luego hemos hecho una serie de cortes que se han puesto todos juntos, y a través de un proceso de segmentación somos capaces de colorear la zona donde están las partículas y así identificar dónde están en toda la célula que tenemos aquí. Esto ha sido hecho con el software Amira, que es un software comercial que lo comercializa ahora Thermo Fisher. También hay otras plataformas comerciales como Aviso que sirven para hacer este tipo de análisis.
¿Qué ocurre? Que a pesar de que hemos sido capaces, en el caso de la ferrita de cobalto, de tener este detalle de dónde están las partículas, de ver que no son tóxicas hasta cierta concentración, cuando hemos hecho los ensayos de hipertermia, no hemos visto ningún tipo de daño que pueda ser asociado a la hipertermia. Tratando de explicar estos resultados, nos dimos cuenta de que en los procesos de absorción de energía por parte de las partículas en hipertermia, fundamentalmente se hablan de dos procesos, una relajación del momento magnético, que se conoce como relajación de Neal, y un proceso de relajación browniana que corresponde al movimiento de la partícula como un todo, pero ese proceso de Brown, digamos, fundamentalmente depende de la viscosidad. ¿Qué pasa? Cuando tienes muestras muy anisotrópicas, como el caso de la ferrita de cobalto, no es posible hacer que esa partícula se mueva por el campo que tú tienes de afuera, y más si está en una zona o en un medio de mucha viscosidad. Entonces, cuando hicimos las medidas de ese coeficiente de absorción, que es el término que te indica cuán bueno es tu material desde el punto de vista de hipertermia, vemos que en líquidos de poca viscosidad, como el hexano, tienes un valor de cerca de 600 batiogramos, pero cuando comienzas a aumentar la viscosidad, ese SPA disminuye. Buscando información en la literatura, se consigue que hay distintos grupos que señalan que la viscosidad en este tipo de cavidades, digamos, puede llegar a ser del orden de 100 veces o 150 veces mayor que en el agua. Entonces, a partir de ahí hemos inferido que, aunque la ferrita de cobalto, cuando está en medios de poca viscosidad, puede absorber mucho, cuando lo llevas a una aplicación en la parte bio, no tiene buenas prestaciones. ¿Qué pasa? Esto no sirvió para... corresponde a nanopartículas de magnetita, que es unas 20 veces menos anisotrópica que la ferrita de cobalto, también con neuroblastomas. En este caso, primero se hace el análisis con un blanco, sin tener ningún tipo de proceso de hipertermia, para ver si realmente las partículas se han incorporado. Y después de hacer el tratamiento de hipertermia, ya hemos empezado a ver cosas bastante interesantes. Hemos empezado a ver la aparición de estas estructuras, que parecen unas burbujas, o el término que se usa en inglés es blebling, que después de discutirlo con el equipo bio, fundamentalmente con la profesora Mónica López de la Universidad de Cantabria, llegamos a la conclusión de que esto puede ser característico de un tipo de muerte celular del tipo apoptótica. Haciendo los cortes en las células hemos visto la presencia de esas estructuras incluso dentro del interior celular, y tratando de mirar en detalle una única de ellas para ver si había partículas allí y si la formación de esas blebling podría venir por el hecho de que las partículas estuviesen allí y estuviese calentando, no encontramos perdón, partículas en ninguna de estas estructuras. Bien, yendo de vuelta al trabajo en las resinas, después de hacer el tratamiento de hipertermia, se fijó en la resina. Este es todo el tallado que se hace con el FIP. Una vez que encontramos una zona de interés, se puede ver que después de la hipertermia comienza a haber esta, digamos, pérdida de la integridad en la membrana, estos agujeros que aparecen aquí. Y yendo al análisis con la tomografía, hemos podido hacer la reconstrucción también de una única célula de esas, donde vemos que esas blebling o esas burbujas están en distintas zonas dentro de la célula. Jugando un poco con el nivel de contraste cuando haces el tratamiento de la imagen, eres capaz de visualizarlo de mejor manera y puedes tener ese detalle de dónde están dentro de la estructura. Bien. El siguiente ejemplo que les muestro corresponde ahora también a partículas de magnetita, después de haber sido incorporadas en células ahora microbiales, que esta línea celular se conoce como BV2, que es un tipo de célula tipo macrófago, y la hemos usado porque es capaz de incorporar mayor cantidad de partículas. Y después de hacer el tratamiento de hipertermia, primero vemos el corte en células individuales para digamos, verificar que las partículas han sido incorporadas, y aquí, debido a la cantidad de partículas incorporadas, ya hemos visto que la cantidad de daño que se observa es bastante mayor. Tanto es así que cuando tratamos de hacer la reconstrucción 3D, es complicado porque como la célula está bastante deteriorada, hay pérdida de material y a veces es complicado hacer toda la interpolación de las imágenes. Pero ya nos señala que efectivamente la técnica nos puede dar información de cómo están las partículas dentro y el tipo de daño que se puede estar haciendo con un bastante detalle. Bien, yendo un paso más allá,
y tratando de seguir siempre los trabajos que vienen publicando las personas que hacen más teoría de estado sólido sobre este tema de lo que es la hipertermia magnética, se tiene claro que cuando estudias materiales magnéticos hay algo bien importante, que es la interacción entre las partículas, cómo afecta eso tanto a las propiedades magnéticas y al coeficiente de absorción en la parte de hipertermia. Entonces, hay algunos trabajos que señalan que hay que pensar ya no como partículas individuales, sino como clúster de partículas, y proponen distintos modelos en los cuales hay un término asociado a la energía de anisotropía, otro término asociado a la energía Zeeman, y un término asociado a la energía de interacción, los que dan la suma de la energía total de la cual está detrás de la hipertermia en este caso. Por otro lado, hay otros trabajos recientes que están señalando que una cosa es que tengas tus partículas agregadas en algo así tipo clúster, y otra cosa es si las tienes una configuración un poco más alargada tipo cadena, porque ahí la interacción de partículas es distinta y esos ciclos de histéresis asociados a tu material que representan ese coeficiente de absorción pueden crecer. Entonces aquí vemos que en el caso de una cadena, vemos que el ciclo más ancho de histéresis corresponde a esa configuración, lo mismo en un trabajo reciente por parte de unos compañeros del laboratorio, donde señalan claramente que sí, que si tienes esas estructuras tipo cadenas, tu ciclo de histéresis es mayor, por lo tanto tu coeficiente de absorción es mayor. Así que tratando de seguir esta pista, se nos ocurrió que combinando las mismas células tipo macrófagos con ahora ferritas de manganeso, que dentro de la familia de las ferritas es la ferrita con menos anisotropía magnetocristalina, y si durante el proceso de cocultivo poníamos las células en presencia de un campo magnético DC, ver si éramos capaces de inducir la formación de estos clústeres o de estas cosas así un poco más alargadas. Entonces, lo que hemos hecho con el FIB es primero tomar un blanco sin campo magnético, solo la incorporación de las partículas. Aquí hemos tomado unas 30 imágenes que se han puesto en una reconstrucción 3D y utilizando algunas de las aplicaciones que tiene la mira, es capaz de hacer un cálculo del volumen del clúster que estás trabajando. Y luego, después de la orientación con el campo, hemos hecho distintos cortes para ver distintas zonas de dónde están estos estructuras así un poco alargadas, y también apoyados con la tomografía FIB-SEM, hemos sido capaces de ver que efectivamente tenemos una visión tridimensional de ese clúster de partículas que se forma después de la activación del campo. Estos son resultados que están siendo revisados, han sido enviados a publicación recientemente, y esperemos que lleguemos a feliz término, ¿no? Lo que sí que hemos observado es que en el caso que tienes estas estructuras más alargadas, tienes un mayor coeficiente de absorción y por lo tanto tienes mayor cantidad de muerte celular una vez que haces el experimento en una célula, ¿vale? Bien, otros resultados a modo servicio que les quiero mostrar hemos hecho extensible este proceso o este protocolo para estudiar otro tipo de células. Hay distintos colaboradores. En este caso tenemos células mesenquimales que se han incubado con nanopartículas de oro, porque así como existe la hipertermia magnética, también está la hipertermia óptica. Entonces hay varios grupos que están apostando más por hacer la activación de esas partículas vía un láser. Entonces también es importante conocer si las partículas entran dentro de la célula o no. Entonces en este trabajo es un poco la idea que tienen, hacer esa terapia fototérmica, y necesitaban también identificar o verificar si las partículas habían entrado en la célula. Siguiendo con las células de tipo macrófago, con otro tipo de nanopartículas, también tratando de bajar la anisotropía del material, estos tipos Corchel de magnetita, magemita, vemos una incorporación bastante grande de las partículas, se puede identificar también por EDS, y continuando con el tipo de cosas a nivel servicio que hemos hecho, teníamos un colaborador que estaba trabajando con el tema de fotónica, y una de las cosas que quería ver es utilizar este tipo de insectos, un escarabajo que quería estudiar
cómo es la estructura interna de las alas de ese escarabajo, porque según él quiere hacer, o está tratando de ver si puede utilizar eso como un modelo para luego reproducirlo de manera artificial, porque como es sabido, digamos, el color del insecto depende de la cantidad de reflexiones internas que haya de la luz en las escamas de este insecto. Y lo que hicimos fue agarrar este insecto, ponerlo dentro de un portamuestras convencional, recubrirlo con platino. Esto que vemos aquí es un cachito de cinta de carbono para mejorar la conducción. Y luego en una única escama hemos hecho una sección transversal que se ve aquí en más detalle. Hemos cortado unas 100 imágenes y las hemos puesto todas juntas. A ver, para tratar de tener información acerca de cómo es esa estructura interna del ala, a ver, aquí, del ala del escarabajo. Luego estos resultados, como son a modo servicio, pues se los pasamos al responsable de las muestras, que efectivamente sacó una publicación donde da más detalles de cuál es la idea que lleva. Y a nosotros, a nivel servicio, lo que hicimos fue, bueno, pues mostrarle cómo es la estructura interna del ala del escarabajo y ver si a partir de ahí, pues, le podía servir. Bien. Más cosas a nivel servicio, también en materia blanda, hay empresas de piensos de animales que han ido metiendo dentro del alimento partículas de sodio para tratar de mejorar los procesos digestivos que ocurren para que los animales sean capaces de digamos, de evitar daños o dolores o que puedan incorporar mejor el alimento. Así que lo que hicieron fue que, bueno, nos pasaron un poco de muestra, la espolvoreamos en un porta convencional de SEM, elegimos una zona en particular donde hicimos el recubrimiento de platino como si fuese una lamela, se hace la sección transversal y luego fuimos capaces de ver agregados de esas partículas y por EDS identificamos que realmente estaban incorporadas. Esto les sirve a ellos para tratar de escribir un reporte acerca del control de calidad del proceso que están tratando de poner a punto y de esa manera mejorar los piensos que siguen vendiendo. Otra empresa que trabaja también con polímeros nos trajo un pequeño desafío. Ellos querían hacer algo que también es con tomografía, pero en su caso quieren hacer tomografía de rayos X. Así que era una matriz polimérica donde ellos habían hecho un tipo de tratamiento para incorporar partículas dentro del polímero y lo que querían era ver si éramos capaces de sacar un trozo del material y soldarlo directamente en un portamuestra, que esto es la punta que va luego al goniómetro de rayos X. Nosotros lo soldamos y luego con el fil fuimos tallando hasta tener un cilindro. Ellos necesitaban cerca de 10 micras de profundidad, así que hemos tallado este cilindro que luego ellos se lo llevaron para hacer el estudio con la tomografía de rayos X. Bien. También personas que trabajan con aplicaciones en petróleo, con tema de catálisis, tenían también una matriz polimérica donde habían metido un tipo de partícula que, como es empresa, pues te dice realmente muy poco de información, pero ellos querían ser capaces de sacar una lamela para luego ir al microscopio de transmisión y hacer el estudio. Entonces, bueno, esto que se ve aquí es un trozo de material polimérico que nos hemos apañado para poner bastante cinta de carbono alrededor y mejorar la conducción. Y aquí arriba se ve un agujerito que es donde hemos hecho el proceso de extracción de la lamela. Como es un material polimérico, pues se ven muchos poros en el material. Lo que hemos hecho es, con muy poca corriente en las de iones, hemos ido adelgazando para evitar que la lamela se doble. No hemos sido capaces de bajar de 100 nanómetros para evitar daño en el material. Creo que quedó en torno a unos 200, 250 nanómetros, pero para hacer un primer análisis de DS con el microscopio de transmisión, les valió, así que bueno, pues quedamos bastante contentos con el resultado. Bien, otras personas que están trabajando con unos materiales que se conocen como MOF o Metal Organical Framework, que se utilizan para procesos de separación de gases, han hecho toda la incorporación de ese MOF en una matriz, en una membrana, y también querían ver temas de cómo estaba distribuido el MOF en la membrana, así que lo que hicimos fue también recubrirlo con platino, con carbono, y luego lo llevamos al FIB, hicimos los distintos cortes, fuimos capaces de hacer este pequeño 3D para ilustrar que realmente había una distribución de MOF en la membrana y más o menos que se tuviese una idea de cómo estaba distribuido en todo ese volumen. ¿Vale?
Bien. Algunos ejemplos a baja temperatura, como les comenté, el FIP del cual yo era responsable tenía un módulo criogénico, y esto que tenemos aquí es una muestra de un polímero, creo que es polietileno, en el cual se ha hecho la incorporación de zeolita. La zeolita parece que tiene distintas propiedades de absorber humedad. Así que lo que hicimos fue, pusimos el polímero de forma vertical en el portamuestra, lo enfriamos en la precámara, hicimos la fractura en la criocámara, se recubre con platino, y luego fuimos capaces de ver después de la fractura distintas, la distribución de la zeolita en el polímero, y por EDS hemos identificado los picos del aluminio y del silicio, que son los típicos o los característicos de estos aluminosilicatos de la zeolita. Estos son análisis para una empresa de deportes que está tratando de hacer césped artificial y quiere incorporar zeolita para tratar de que ese césped, digamos, absorba humedad y se mantenga, digamos, fresco, digamos, entre comillas, y no se deteriore por el sol o por distintas cosas. Bien. Siguiendo también con la separación de gases, esto es un proceso que se ha hecho una parte a baja temperatura, una parte luego a temperatura ambiente y luego a baja temperatura de vuelta. Les explico por qué. Porque es un polímero, así tipo un cilindro hueco, hecho más o menos son unas 300 micras, y en la parte interna de ese cilindro se ha depositado el MOF. Entonces lo que hicimos fue primero hacer la criofractura para tener el área donde vamos a trabajar. Luego subimos la temperatura a ambiente para poder hacer el depósito del platino en una esquina y poder hacer una sección transversal y sacar una lamela, soldarla en la rejilla de TEN, y una vez que está resoldada en la rejilla, somos capaces de bajar la temperatura y hacer el adelgazamiento final a baja temperatura. Y de esa manera se puede ver la interfase entre lo que es el polímero y el MOF. Bien. Luego, quizás la aplicación más conocida del FIP es la preparación de lamelas para TEN, donde es bastante conocido que se puede sacar una sección transversal con el nanomelapilador, soldarlo en la rejilla de TEN, y una vez en la rejilla de TEN haces el adelgazamiento, y con el microscopio de transmisión pues estudias la estructura del material. ¿Qué ocurre? Que hay algún tipo de materiales que están siendo estudiados ahora, que son uniones túnel organometálicas, digamos. ¿Por qué? Porque es una capa de diferentes materiales y en el medio de ellos han puesto una capa de materia orgánica. Y por métodos convencionales siempre habían tenido problemas de que durante el proceso de preparación esa capa orgánica se quemaba, se deterioraba. Así que lo que hicimos fue hacer una réplica del portamuestra. Esta es una foto de cómo es el state criogénico del equipo. Y hemos cortado uno de los equipos de los portagrillas para el TEN, de manera que podemos poner al menos 2 rejillas de TEN. Eso te da la posibilidad de tener al menos 6 muestras. Entonces pones la muestra de trabajo en esta plataforma, sacas la lamela a temperatura ambiente, la soldas en el grid y luego bajas la temperatura y adelgazas la lamela. Y luego ellos por microscopía, por análisis de imagen filtrada, fueron capaces de diferenciar las distintas capas del material, incluida la presencia de la capa orgánica. ¿Bien? Bien, y ya casi por finalizar, lo que quería mostrar es las cosas en las que estamos queriendo trabajar ahora, aprovechando la infraestructura que tenemos aquí en el centro atómico. Recientemente se ha instalado el microscopio Crossbeam de la casa Science. El responsable del equipo es el profesor Alberto Barú, y el técnico responsable es Bernardo Pentec, y con la ayuda de Carlos Bertoli, que creo que es bastante conocido en los centros de microscopía aquí a nivel nacional, con toda la experiencia que tiene con la preparación de muestras orgánicas, y también como microscopista, pues nos está echando una mano para fijar las células con nanopartículas. En este caso estamos estudiando nanopartículas de ferrita de Sil. Esto también es en colaboración con Marcela Nadal, que es una investigadora del laboratorio. Y ya a día de hoy hemos sido capaces de cultivar las células con las partículas, fijarlas en la resina, y con el FIP de aquí hemos sido capaces ya de tener las primeras imágenes donde hemos identificado la presencia de las partículas por el estudio de EDS o mapeos de EDS. Hacer los cortes secuenciados con el equipo y luego ver de alguna manera cómo hacemos esa reconstrucción tridimensional. O sea, la idea es poner a punto la técnica acá en el centro atómico. Bien, y hay una cosa que quería llamar la atención porque, bueno, como les mostré al principio, esto es una máquina que va, digamos,
muy rápido, es una línea de trabajo que viene día a día sumando muchos grupos, mucho interés. Nosotros de momento estamos utilizando esta tecnología del FIPSEN, pero ya entiendo que quizás las personas que están en la parte de biología lo conocen desde hace tiempo. Yo hace muy pocos meses que vengo viendo la posibilidad de incorporar un micrótomo dentro de la cámara del microscopio y así hacer análisis que se llaman análisis de imágenes en bloque. Entonces, con ese micrótomo eres capaz de sacar secciones de unos volúmenes entre 700 o 500 micras y con un software que también, estos son todos resultados de FEI, que se está también poniendo a punto. Entonces, eres capaz de hacer todo el tratamiento de ese volumen de imágenes que puedes adquirir. Esto un poco para ilustrarlos de que cada día pues hay una apuesta bastante importante por la microscopía en materia orgánica que involucra el desarrollo de nueva infraestructura, de nuevo software. Acá hay recientemente un capítulo de este libro, que son varios volúmenes, yo no los conocía, pero haciendo una búsqueda para la presentación, el volumen 158 de estos métodos en Cell Biology, el capítulo 9, escrito por Jessica Rester, hace todo un análisis de las diferentes propuestas que se tienen, tanto FIP o esta análisis en bloque que está recientemente saliendo, y ves un ejemplo de lo que puedes obtener con el FIP. Aquí hay un detalle de una célula cancerígena donde se ve en azul el núcleo y en rojo han coloreado el nucleolo. Aquí tenemos una escala que estos son más o menos unas 15 micras o un poco más, pero con esta estrategia de digamos, el análisis en bloque, puedes cortar un volumen mucho más grande, así que puedes tener más información del material. Además de esto, hay otra componente que también viene pisando muy fuerte. Yo lo señalaba hace un rato a raíz de la concesión del premio Nobel en el 2017 a las personas que han creado la criomicroscopía. Yo particularmente sigo un poco los trabajos del profesor Alexander Rigor, del Max Planck de Biología en Alemania, donde él es quizás uno de lo que yo conozco, seguro habrán más, que está tratando, de hecho ha hecho una patente para tratar de hacer todo el trabajo a baja temperatura, es decir, hacer la preparación de la lamela en el material orgánico a baja temperatura y la observación en el TEN también a baja temperatura. Entonces, bueno, yo creo que es importante saber de que hay mucho más allá del FIP, de que es un área que está teniendo mucho empuje en los últimos años, y bueno, nosotros estamos tratando de hacer algunas de las cosas con los FIP que tenemos y con la experiencia que estamos manejando. Bien, a nivel de conclusiones, pues podemos señalar básicamente tres, que hemos visto que la resolución espacial que tenemos de las imágenes de CEN es suficiente para identificar la morfología características de las nanopartículas. Hemos sido capaces de cortar cerca de 400 imágenes en las reconstrucciones tridimensionales y ver con bastante detalle ese agregado de partículas dentro de las células. Además, es importante señalar que la mayoría del trabajo se hace siempre en condiciones de bajo voltaje, entre 2 y 5 kilovoltios, de manera que puedes minimizar el daño del barrido sobre la resina que tengas. Y punto importante para nosotros que estamos tratando desde la física y un poco en colaboración con los biólogos y la medicina, hemos visto la mayoría de las partículas encapsuladas en lo que nosotros llamamos vesículas, ¿vale? Y bueno, esto es un tipo de trabajo pues que no, obviamente que no se puede hacer, no lo puede hacer una sola persona, así que a nivel de agradecimientos pues al grupo de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Gerardo Goya y Clara Marquina, que fueron mis directores de tesis, Pilar Calatayud y Beatriz San, que han sido, digamos, el componente bio allí en UNISAR, que eran las personas encargadas de hacer la preparación de las muestras. Yo hacía todo el trabajo con el micro. Nico Casinelli, que es el ingeniero encargado de diseñar y construir estos equipos con los cuales puedes hacer esas medidas de absorción de potencia en las nanopartículas para las aplicaciones de hipertermia. Miriam Aguirre, que es una investigadora de allí del centro, que nos está dando bastante apoyo, estamos colaborando con ella, es responsable de un proyecto europeo, gracias al cual hemos estado viajando, es un proyecto RISE, que nos permite hacer el intercambio entre ambos centros, y Enio Lima Jr., que es de aquí de la casa, del CAP, que es, digamos, el puente entre Zaragoza y Bariloche,
quien es ahora, junto con Roberto Sisler, mis directores del postdoc. Recientemente ahora, pues hemos sumado a Alberto Barú y Bernardo Pente, que son el investigador responsable y el técnico responsable del FIP que tenemos aquí en Bariloche. Carlos Bertoli, que es la persona que nos está dando todo el apoyo en la preparación de las muestras, la observación y toda la experiencia que tiene en biología, al igual que Marcela Nadal y Mariana Raineri, que son el equipo bio de aquí de la División de Resonancias. Yo recientemente he sido seleccionado para el ingreso a carrera de investigador científico en la división de metales y próximamente estaré trabajando muy de cerca con el profesor Alfredo Toley, quien va a ser mi director de carrera. Y por supuesto, pues a la gente de Zaragoza, a todo el grupo Dualbin que tenemos allí y a la pandilla de la división de resonancias magnéticas, que es donde estoy haciendo ahora vida académica aquí en Bariloche. Y bueno, pues eso era todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Teo. Hay unas preguntas, ¿Sí? así que ya te las A voy ver, diciendo. dejo de compartir. Dice, Vale. ¿qué volumen mínimo es necesario para poder resolver por EDS una cierta región de una muestra? ¿Es aplicable a películas delgadas de nanómetros de espesor? Con el FIPSEN yo no lo he hecho. El volumen mínimo para el EDS, pues siempre se trata de estar en torno a la micra, un poco por debajo de la micra, pero realmente tamaños de nanómetros por EDX es un poco complicado, ¿no? Nosotros, para ese caso, siempre vas al FIP. Lastimosamente, con lo que se tiene ahora, yo sé que hay superdetectores de DDS que se están incorporando a diferentes microscopios. Los que tenemos allí son detectores bastante convencionales. Para eso habría que ir al TEN si tienes una capa muy fina, ¿no? Bien, bien. Otra pregunta, dice, me gustaría saber si con el Crossbeam de Bariloche han realizado reconstrucciones 3D de células. No, de momento no. Hemos hecho varias adquisiciones y estamos tratando de mejorar la calidad de la imagen por un lado y por otro lado que no tenemos el software comercial, ni Amira ni Aviso, entonces con Carlos que está por allí, estamos tratando de usar otras alternativas, digamos, paquetes no comerciales de código abierto tipo Fiji, tipo ImageJ, que tienen algún tipo de aplicación para hacer la reconstrucción tridimensional. ItMol creo que es otro software también que se usa por ahí de código abierto, yo no lo he usado, pero sé que existe, pero de momento aquí estamos caminando en esa dirección, tratando de ver si con las herramientas que tenemos somos capaces de iniciar alguna 3D. Bien, después dice otra pregunta de Gabriela Sarlaski, dice, ¿cuántas láminas cortadas por iones se obtienen de una muestra y de qué tamaño debe ser una muestra biológica? A ver, el tamaño depende, o sea, tú pones realmente el mismo pellet que preparas para preparar por ultramicrotomía en el TEN, ese mismo pellet lo usas para llevarlo al FIP. Lo único, yo suelo cortarlo a la mitad o un poco menos para que no quede una muestra muy alta y estar lo más lejos posible de la pieza polar, aunque luego haces el linkeo para tener una buena distancia respecto de las piezas polares. Pero el volumen que realmente terminas atacando, y más por un tema de resolución de la imagen, no pasa de 20 micras por 20 micras por 10 micras de profundo, más o menos con FIP. O sea, más o menos el volumen de una célula entera, un par de células. Depende realmente del detalle que quieras. Nosotros en nuestro caso, como estábamos más interesados en ver el detalle de la nanopartícula, pues teníamos que ir al límite del equipo, porque son nanos del entorno de 10, 12, con la suerte de que estaban agregadas. Y entonces, y como tienen mejor contraste o brillan más respecto de todo el fondo orgánico, pues nos apoyamos en eso para poder hacer el análisis. Pero sé que hay gente que suele cortar en torno a 50, 100 micras, ya es un tamaño que se empieza a ir de lo que son los tamaños característicos para FIP, porque a lo mejor están interesados en otra cosa, tema de mitocondrias, tema de aparatos de Golgi, no sé, las cosas que más hacia el bio, no a la parte de nanopartículas. Y ahí, por los diferentes procesos de ticción o de contraste con todos estos metales pesados que se ponen, pues tienen mejor calidad de imagen.
Y en cuanto a las imágenes y los espesores, se me olvidaba, ahí es un compromiso, ¿no? Yo siempre he tratado de cortar en torno a 25 nanómetros de espesor, y con esa norma, 25 nanómetros, y no cortar más de 20 micras, porque al final siempre se juega con algo que es la resolución en nanómetros por píxel, ¿no? Entonces esa resolución depende del horizontal field width, del ancho de tu imagen, y la resolución con la que estés adquiriendo. Entonces siempre se trata de tener esa resolución en nanómetro píxel o ese bullseye size lo más pequeño posible. Date cuenta que si cortas 20 micras y tomas la imagen de 2048 por 2048, cuando haces ese cociente, estás en torno a 9 nanómetros píxel. Si subes a 4096, bajarías esa resolución a en torno a 4 o 5 nanómetros píxel, pero eso puede tener una imagen mucho más pesada. Y realmente cuando haces esto, con 25 nanómetros de corte y un volumen de 10 micras de corte, tienes que cortar eso, pues 400 imágenes, más o menos depende del tiempo que pongas de adquisición, del dwell time, pero solemos estar en torno a 5 o 6 minutos por cada corte y cada imagen. O sea que eso se traduce en 2 días de equipo trabajando a full, cruzando los dedos de que no haya un corte, de que no haya un portazo y haya una deriva de las, o sea, es un problema un poco más de organización, pero si todo anda bien, llega un momento que puedes dejar el equipo andando en la noche, lo vas monitoreando por rápido, por alguna otra cosa, y esos son más o menos los volúmenes que hemos manejado. Perfecto, perfecto. Gracias, Teo. Bueno, vamos ahora para el lado de Face. Sí, dice, bueno, María Alejandra Castañeda dice, hola, muy interesante la exposición. Me gustaría saber si esto solo sirve para nanopartículas inorgánicas o me refiero a si es extrapolable a nanopartículas orgánicas como nanopartículas poliméricas. En principio sí es extrapolable. Puede que sea un poco más complicado por el contraste que pueden tener esas nanopartículas poliméricas respecto de toda la matriz que también es orgánica. Entonces, eso podría tener algún tipo de problema, pero si haces la preparación, que es una preparación bastante convencional del teñir la membrana o teñir el tejido que quieres, probablemente puedes tener información. Nosotros hemos visto siempre metálicas o magnéticas, pero es extrapolable. En principio es extrapolable. O sea, habría que ver qué limitación tienes luego desde el punto de vista del contraste que puedas tener, pero por hacerse el proceso se puede hacer. Perfecto. Bueno, hay otra serie de preguntas y otros mensajes de felicitaciones a Boteo y que bueno, ya la vamos a ir contestando estas preguntas. Seguramente después la vamos a hacer por aparte, Teo, te la vamos a hacer llegar. ¿Seguro? De tal forma que después enviamos en un mail la respuesta a ella. Gracias, Perfecto. Teo. Perfecto. Gracias a ustedes. Bueno, no sé si Virginia, vos querés tomar la finalización como Bueno, responsable muchas del centro. gracias, Hernán. Bueno, fascinante, Teo, la verdad, todo lo que mostrás. Ese es el avance de la microscopía, esa volumétrica. Y bueno, y las cosas que podemos hacer acá, ¿no? Está pensado, en ese sentido, te hago la última pregunta. Bueno, ya lo están poniendo a punto aquí. Entiendo que eso va a ser como un servicio, que se va a poder hacer, digamos, todos los que tenemos muestras biológicas, hay varias preguntas ahí que tenemos la intención en algún momento de hacer y hacer todas estas cosas maravillosas que mostrás. ¿Cómo crees que puede evolucionar eso? ¿Cómo se podría colaborar o servir? Pues la verdad que ahí de momento lo hemos hecho nosotros a nivel de grupo, por el interés, por bueno, la experiencia que yo he ido adquiriendo allí en Zaragoza, y hemos juntado la experiencia de Carlos, pues yo no tengo mucha experiencia con la preparación, yo nunca he hecho ni un cultivo, ni siquiera he puesto las partículas, yo preparo las partículas, las funcionalizo, se las doy a la parte bio y ellos la ponen en la célula, me la pasan ya enblocada en la resina con el contraste y a partir de ahí comienzo yo. Aquí se dio la coyuntura que tenemos a Carlos, que es microscopista, que es biólogo y que tiene mucha experiencia en preparación, que también quiere meterse en esto del FIP, y yo me venía incorporando al grupo y tenemos a Marcela y a Mariana en la división.
Entonces hemos hecho el pack y estamos allí tratando de avanzar. Y por suerte tenemos la colaboración ahora de Beto Baruch, que es el profesor responsable del FIP. Entonces empezamos como algo interno, tratar de poner a punto y tratar de sacar resultados, porque estamos sobre todo trabajando en el tema de hipertermia y ver si somos capaces de inducir muerte celular, pero siempre que vamos con los bios, pues tenemos que mostrarle imágenes que nos ayuden a la interpretación. Entonces, que esto luego pase a modo servicio, esa es una decisión que en principio la tiene que tomar Beto. Está en ello porque no estoy seguro si ya el equipo está puesto en la plataforma, pero sé que está en todas esas conversaciones, en toda la parte administrativa, de cómo va a estar disponible el equipo, tema de tarifas o de colaboración, porque bueno, sobre todo en el FIP, esto si te das cuenta, para hacer esa reconstrucción son por lo menos un par de días trabajando el equipo. Las columnas, los iones, las fuentes de iones, allí se suelen, o bueno, normalmente las de FIC, las de FEI, perdón, que son las que yo conozco, te las dan con 1500 horas de tiempo de vida. Eso, dependiendo del uso, más o menos en 6 u 8 meses hay que cambiar una fuente y sabemos lo que implica cambiar una fuente, pagar, que venga el técnico, o sea, lleva muchas cosas asociadas. Entonces supongo que habrá que negociar tema de cómo se colabora para que el centro también tenga disponibilidad de dinero para el momento de hacer algún recambio o alguna cosa. Pero todo eso sí es con Beto, que es el responsable. Sé que él está ahora en toda esa tarea y de parte nuestra, yo pues no, ahora tengo que pedir permiso a mi futuro jefe, pero mi intención es seguir trabajando en estos temas con Carlos, con la gente de la división y con el que podamos colaborar, pues encantado, ¿no? Yo no tengo problema. Bueno, buenísimo. Te agradezco mucho. Bueno, le agradecemos a todos los participantes. Realmente, como les decía en los mensajes, sobrepasada la expectativa, 244 inscritas, y bueno, algunos que como la sala era para 100, se ha llenado, la verdad que no creíamos que se iban a llenar, y bueno, algunos capaz que han tenido problemas, pero por suerte estaba en Facebook, quedan ahí grabadas para los que han llegado tarde, no se han podido conectar, y la vamos a editar y la vamos a poner después en YouTube, y bueno, a medida que nos vayan dando el ok, los presentadores, por supuesto. Así que bueno, esto recién empieza. Los esperamos el lunes que viene a la misma hora, a las 3 de la tarde. Vamos a tener así 2 charlas, una del centro de presentación y otra de marca de investigación. También les quiero contar que ya tenemos, digamos, todos los expositores, ya tenemos lleno hasta fin de año. La cantidad de charlas ya pasa lo que, digamos, los días disponibles, las charlas disponibles. Así que bueno, es una cuestión de que ahora vamos a acomodar. Realmente muy contentos que nos acompañen. Les vuelvo a agradecer, bueno, a Teo por participar, a su laboratorio, hemos ido de Tucumán a Bariloche así en 2 segundos. Y bueno, a la TAMIC, bueno, a Patricia, está ahí acompañándonos, y a la OGM y a la Asociación de Becarios Marie Curie, que nos asiste también. Y bueno, y a la Municipalidad de Tafí Viejo, al Consejo Deliberante que nos ha prestado hoy esta sesión para empezar, y después, bueno, estamos probando otras nuevas cuentas. Así que bueno, agradecemos mucho. Bueno, no sé, las preguntas te las pasamos y después las pasamos por mail, ¿sí? Bueno, quedamos en contacto. Perfecto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, Gracias. gracias a todos. Chao, Gracias chao. a ustedes. Gracias.